Muy buenos días, me presento, soy Javier Ricardo Soler, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y de Estancia, actualmente en el curso de Procesos Cognitivos. Desde el día de hoy vamos a escoger o a desmenuzar este tema que tiene que ver con la memoria en respecto o versus la percepción. Vamos a tratar algunos temas de diferencias, proporcionalidades, cuál es la influencia de una sobre la otra y algunos de los trastornos que se presentan más comúnmente. Entonces, en primer lugar, es necesario e importante aclarar los significados de cada una de ellas. En primer lugar, la memoria, como lo pueden observar, es la capacidad mental de una persona o de un sujeto para poder registrar, conservar, evocar o asimilar diferentes tipos de experiencias, tanto de la vida personal como laboral, como académica, y con esto puedes formar una base de datos en su cerebro para poder usarla después. Por otro lado, la percepción es la forma en la que nuestro cerebro interpreta cada una de las sensaciones que recibe por los sentidos y de esta forma crea un tipo de información real que es asimilada por nosotros de una manera consciente e inconsciente, pues para generar un proceso constructivo de organización de información. Entonces, como lo pueden ver en las imágenes, pues una es como el disco duro o donde se acumula, donde se guarda toda nuestra información, y la otra es la forma en la que el ser o la persona la recibe o la asimila. Segundo lugar, pues tenemos las estructuras o áreas cerebrales en las que se ven implicadas estos dos procesos. Pues primero, la memoria, mediante el uso de algunas neuronas de memoria que son conocidas, se localizan en tres áreas principales del cerebro. La primera, pues, es el hipocampo, la segunda, la corteza prefrontal y la tercera, la amígdala, que si podemos observar el dibujo que tenemos en pantalla, se enfocan en la parte central e interna de nuestro cerebro, o sea, están muy bien protegidas. Por otra parte, la percepción ya es, como le digo, la forma en la que se asimila o se perciben las diferentes experiencias externas. Estas pues se ha logrado determinar mediante estudios científicos que hay cerca de 30 áreas localizadas en algunos puntos específicos del cerebro, como lo son los lóbulos occipitales, el parietal, el temporal y el frontal de la corteza cerebral. Si nos remitimos al dibujo, podemos observar que son las partes externas de nuestro cerebro. Tercer tipo, pues ya va la clasificación y tipologías. Entonces, en cuanto a la memoria, se clasifican dos aspectos bastante grandes. El primero es según su duración, que lo tenemos como memoria sensorial, que hace énfasis en auditiva o visual, que dura entre segundos y minutos. La memoria inmediata o de corto plazo, que puede durar entre unos minutos a unas horas. La memoria reciente, que dura entre horas a semanas. Y la memoria remota, que ya dura en 3 semanas hasta todo el complejo de la vida. La segunda clasificación es por contenido o utilización, pues esta ya hace referencia a aspectos más específicos del uso de nuestra memoria, prácticamente de referencia, porque pues esta es más enfocada en la obtención de experiencias por parte del sujeto, la memoria de trabajos, que son algunos puntos específicos de acciones o habilidades que se usan, episódica, que son sucesos acontecidos de manera determinada en cada una de las vidas, la declarativa, que son acontecimientos personales, y una de pronto de las más importantes es la memoria de procedimiento, que pues es la que prácticamente se basa en la capacidad de aprendizaje, conservación de destrezas, habilidades y crecimiento personal en cuanto a la manera de cómo evoluciona el ser. Por otro lado, pues en la percepción tenemos que se divide ya en algunas muy específicas de acuerdo como a la parte corporal, digámoslo de este punto, o el sentido más bien, en donde pues podemos ver percepción visual, pues obviamente hace referencia a lo que observamos por nuestros ojos, es una refracción lumínica de cada uno de los objetos que se observan. La percepción espacial, que es la que prácticamente ubica al sujeto en un lugar,
la percepción olfática, que es la asimilación de olores o diferentes tipos de sensaciones en cuanto al olfato, la senestesia, que hace prácticamente referencia a ese tipo de sensaciones que reflejan nuestros órganos internos, que entre ellas está la presión, la vibración y el estiramiento. La percepción térmica, pues que hace referencia a diferentes grados de calor o etapas de temperatura. La percepción del dolor, que es todo tipo de sensaciones o experiencias negativas en cuanto afectan de una manera negativa al cuerpo. La percepción gustativa, que pues esta sí hace referencia a todo tipo de sabor que es percibido por el sujeto. Percepción del equilibrio, pues prácticamente se basa o se enfoca en el oído, que ahí están donde están nuestros sensores de equilibrio. Entonces esto es lo que ocasiona que el cuerpo permanezca en una posición y se mantenga en ella. Y la percepción del tiempo es la que nos ubica como sujetos en un espacio temporal acorde a lo que estamos. Entonces esto es en manera general la clasificación y las tipologías. En cuanto a las patologías o trastornos, tenemos que la memoria se puede dar como resultado de daños estructurales o a estructuras neuroatómicas que dificultan el almacenamiento o la retención de toda esta información, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pueden ser progresivas o pueden ser de manera inmediata. Las de manera inmediata son ocasionadas en manera general o en el común por diferentes accidentes, golpes, entre otros, mientras que ya las que pueden ser progresivas ya son enfermedades adquiridas, como hay algunos de los ejemplos más notorios, que está entre el Alzheimer, la amnesia, el daño del cerebelo, la demencia, síndrome o enfermedad de Parkinson, el estrés e inclusive el mismo envejecimiento es una patología que pues a través del tiempo se va reflejando. Por otro lado, en cuanto a la recepción, los trastornos del pensamiento pues ya vienen siendo un poco más graves teniendo en cuenta que ya es una disvaría de la personalidad o de la persona en cuanto a sí. Esto más que todo se ve con esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, incluso algunos trastornos psicóticos por el consumo de drogas. ¿Qué ocurre acá? Eso ocurre es porque la persona o el sujeto ya empieza a ver la realidad, su percepción viene entablándose de una manera muy diferente, ocasionando pues que ésta vea una realidad alterna o con diferentes significados a lo que nosotros pues ya tenemos muy claro. Pues esto en manera general, como conclusión, les puedo decir que a pesar de que son términos diferentes o situaciones o procesos cognitivos diferentes, son asociados uno del otro, dependientes uno del otro, porque es como un engranaje mental que tiene cada uno de los seres humanos y su buen funcionamiento depende del uno del otro. Entonces, les agradezco el tiempo prestado y espero que esta ayuda les apoye en cada uno de sus procesos de conocimiento. Muchísimas gracias.